Bienvenidos todos al Catalan Film Festival. Espero que os esté gustando la programación hasta ahora. Y hoy tenemos a Oriol Guanyavents, el escritor y director de L'Estany, que es su primer corto. Y es un corto que nos ha gustado mucho a todo el equipo, muy fuerte y está expuesto con una honestidad increíble. Pero el corto es la vivencia de un abuso a un niño en un campamento de verano. Pero, Oriol, entiendo que el corto está basado en una experiencia personal tuya. ¿Y cómo era el proceso para sacar este corto a la luz y cómo decidiste contar tu historia mediante un medio creativo? Lo decidí porque realmente era, o sea, creo que en parte como, sí, yo viví, o sea, está basado en una cosa que me pasó a mí cuando era pequeño, es muy similar, casi igual, pero no, o sea, está ficcionado. Y entendí como que el hecho de que me hubiera pasado y que, bueno, me hubiera afectado de la manera que me afectó y me afecta, tenía que tener alguna parte positiva. Y la parte positiva que podía tener en mi caso era poder convertirlo en algo que sirviera para algo, que sirviera para los otros, para mí y para, bueno, para hablar de ello de la manera que yo creo que se tiene que contar y sobre todo hablar de ello, sin mucho dramatismo, sin tampoco florituras, sino como siendo esto honestos, crudos, pero tampoco con un drama excesivo. Y el proceso fue complicado. Sí. Yo creo que has acertado muy bien comunicar este mensaje, este tema que es muy importante y de una manera muy sincera. A mí me impresionó mucho el protagonista, obviamente. O sea, es una actuación muy buena y su mirada especial, o sea, durante todo el corto, pero especialmente como al principio, al final, esa escena provoca mucha emoción, pero también he visto que es tu primo el que hace el actor de Amadeus. Sí, Y, Gerard, sí. y o sea, ¿cómo decidiste elegirle al final como el actor? Pues porque era el mejor que había. Y realmente lo más complicado fue darme cuenta de que no lo veía distinto por ser mi primo, sino que realmente era el mejor, porque era un poco curioso que él fuera el mejor, porque era el único de todos los que vinieron que no había actuado nunca. Y vimos a más de 100 niños. O sea, no es que fuera ahí un casting, no, vimos a un montón. Pero un día aquí con mi exnovia, en casa de mis padres, vino a comer, estábamos como mirando niños y tal, y fue como, hostia, este niño, como está un poco bien delante de cámara, nos da lo que buscamos. Y fuimos haciéndole un montón de castings, a él le hicimos como 5 castings, algunos eran como una clase encubierta un poco, para ir viendo como tranquilamente qué tal, no sé, qué tal lo hacía. Y al final cuando fue como bastante claro que lo hacía súper bien, pues me petó un poco la cabeza, porque fue como, ¿cómo puede ser que sea él entre todos estos justamente mi primo? Además que se parece mucho a mí cuando era pequeño, o sea, había algo ahí como que, bueno, que eclosionaron como distintas cosas en él un poco y sí, fue como, no fue fácil del todo tampoco porque él como lo quería hacer por mí y por mi hermano que es el productor, pero él actuar pues sin más. Y creo que justamente esto es lo que mola de su actuación, que no está en plan actorcillo, sino que está él tal cual es, y haciendo esto, lo otro, tal, y súper inteligente, súper sensible, y sin florituras también, no sé. Me pareció, sí, muy natural la Mm. actuación, me gustó mucho. No sé. También me gustó un detalle que al principio creo que dicen su nombre y o sea, Amadeus no es su nombre, me imagino, pero su apellido sí que es su apellido, ¿no?
Ujú, como ese detalle indicando que era tu primo. ujú, Em, pero no, me imagino que tener el apoyo de tu familia así tan cerca al rodar ujú. también habrá sido una experiencia buenísima. Pues sí, sí, porque además a mis padres, por ejemplo, yo les conté lo que me había pasado a través del corto, o sea, a través de decir, voy a contar eso, me vi como casi obligado, me obligué a mí mismo a contárselo, de alguna manera haciendo el corto, porque era una cosa que me costaba de contar, no es una cosa que yo me acordara desde siempre, me acordé hace unos años y estaba en el proceso, estoy de hecho en el proceso como psicológico y terapéutico no sé, de enfrentarme a ello, de ver cómo me ha afectado. Y coincidió un poco el momento de tener que contárselo con el momento de estar haciendo ya como en la parte en que ya no podía esconder que estaba haciendo un corte de esto. Y la respuesta fue como, bueno, fue muy bonito todo el proceso también en este sentido, como ver cómo me acompañaba una cosa y la otra, o sea, el corto cómo acompañaba a mi historia. A veces esto hizo que fuera muy complicado porque había momentos que yo no quería pensar en ello y estaba en medio del meollo y ya se me alargó un montón el proceso de la pre y del rodaje y tal, pero sí que que mis padres, mi hermano que es el productor, mis padres, mi primo, mis tíos, padres de mi primo, que el núcleo fuera ese, pues ayudó muchísimo, sí, sí, sí. Qué buen equipo. Ahí Total, has dado. total. Fue un obstáculo también como entrar en el punto de vista de un niño, porque está hecho muy de su punto de vista, claro. Fue un reto mío, para mí, conectar o sea, me lo dijo esto una productora con la que hice una parte del proceso, me dijo, en cierto momento del guión, me dijo, está súper bien, pero tienes que cortar el cordón umbilical, que significa como dejar de tener tanto cariño al niño y poder verme a mí de niño, siendo yo ahora, y a la vez es esa cosa que dice Oliver Laxe también, de tienes que estar dentro, lo más dentro posible y lo más fuera posible. Yo intenté eso, como estar lo más cerca del niño y lo más lejos también para poder contar bien qué pasaba, qué le estaba pasando. Eh, y sí, o sea, sí, sí, me hizo acercarme otra vez y repensar mucho todo lo que había pasado. Sí. Pues muy interesante, la verdad. Alejarte y entrar otra vez como ese... Eh, Fue raro, ¿eh? O sea, fue raro como todo el tiempo aquel. Fue como un poco turbio para mí, pero sí, pero también interesante. Supongo que aprendí cosas. ¿Eh? Mm. Creo que me da tiempo a una pregunta más. Eh, pero, ¿cómo decidiste el título de tu corto? Uh-huh. El extraño. El extraño significa el extraño. Y para mí había algo en la historia de que se giraba, o sea, el ser un extraño, eh, entrar en el corto con este concepto, con esta idea en la cabeza, daba un giro al concepto del extraño. Para mí, al principio, el extraño es Amadeu, que es el que llega de nuevo en un sitio y es como el que tiene que acoplarse. Cuando sucede el abuso, para mí el extraño es el monitor, que es el que está entrando en algún sitio que no le pertoca y está comportándose de una manera inesperada, sobre todo para el niño, como algo que no se espera, una cosa extraña. Y al final yo creo que el extraño es Amadeo otra vez, con el final como lo que pasa con la rana, la mirada final, como hay como un trasvase de lo extraño del monitor a Amadeo para mí. Y porque en castellano la traducción sería para mí la traducción sería lo extraño, no el extraño. Y en catalán lo guay es que l'estrany significa tanto el extraño, como la persona que es extraña, como lo extraño en abstracto. Y esto también estaba en mi elección y por eso lo he mantenido en catalán también hasta en la versión en español, porque para mí lo extraño, si le ponía lo extraño faltaba algo, si le ponía el extraño faltaba algo,
y dije, mira, me gusta, aunque todo el mundo lo dice un poco mal, lo de l'estrany, porque el estrani o así, pero bueno, es para mantener un poco el concepto que era ese. No sé si lo he explicado bien, pero supongo que sí. No, no, te entiendo y por eso te lo preguntaba, porque lo estaba pensando y pensé, pues la verdad tiene como un sentido doble. Amadeus, o sea, no es extraño, es más como tiene vergüenza y es tímido, pero me gusta cómo funciona, la verdad. Sí, o sea, no es que él sea extraño, pero sí que es el extraño, ¿no? Es el extranjero, el extraño, el de fuera, el que llega a un sitio que no conoce, sí. Y ahora también jugar con eso. Sí, sí. Me gusta. También es porque hay una canción de Mishima que se llama L'Estrany, que es un grupo catalán que me encanta y fue como inspiración a la hora de pensar, esta canción fue inspiración a la hora de pensar el corto también, como la relación entre los personajes y se me fue quedando y me gustaba cómo sonaba también. O sea, sí, viene de ahí también. Pues genial. Creo que ya, sí, ya no se nos acaban los 10 minutos, pero enhorabuena y Gracias. muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu historia con nosotros. Gracias. Estoy segura que va a impactar mucho a nuestra audiencia, tanto como a nosotros nos ha impactado. Gracias. Pero esto, muchísimas gracias, Oriol. A vosotros y también espero que os guste mucho ahora que estáis a punto de ver el corto. Espero que os guste, si es que gustar es la palabra, pero como que, bueno, que sí, que os impacte o que os haga remover algo, que os haga vivir algo distinto.